Bueno, tenemos la base y el térmico de un Ford Cargo y vamos a adaptar un Vanclose que trabaja neumáticamente. Vamos a hacerle el flanche adaptador que viene en la base del Ford Cargo para reemplazar el térmico y colocar el Vanclose. Con este compás, que es fabricado en Elco, es un compás muy sencillo, son unas tuercas de 5 octavos donde la boquilla del oxicorte entra y tenemos una tuerca con un tornillito de cuarto rosca fina para la graduación del tamaño de la circunferencia. Cuando ya le tenemos la temperatura adecuada, activamos el oxígeno en la antorcha mezcladora y empezamos a hacer el corte. Es una lámina de 3/4 y vamos a cortar una circunferencia de 5 pulgadas. Proceso de escoriado con cincel. Quitamos el excedente del corte. Luego pulimos un poco. Tenemos este soporte donde va el térmico del Ford Cargo, el original, y en esta parte vamos a tornearlo a 1 pulgada, que va a ser la guía que va a entrar en el flanche que vamos a maquinar luego. Entonces vamos a llevarlo a 1 pulgada para que nos quede como guía. Vamos a revisar qué diámetro tiene actualmente. Y actualmente tiene 1 y 1 octavo. Este material que estamos torneando en estos momentos es fundición. Por la viruta nos damos cuenta que no es acero, sino acero fundido, tipo nodular. Estamos un poquito más allá de 1 pulgada. Vamos a dejarlo allí para darle los ajustes ahora que perforemos el flanche. Bueno, en estos momentos ya tenemos el flanche montado en el torno. Tenemos una broca de centro número 6 que tiene una punta tipo broca de 7.32. Vamos a hacer el centro.
para perforarlo hasta 1 pulgada. Esta broca nos garantiza que realmente el roto de inicio, el centro, realmente es un centro para que las otras brocas que vamos a hacer a continuación vayan centradas. Vamos a cambiarla y vamos a meter en estos momentos una broca de media pulgada. Esta broca es marca Incolma, me gusta esa marca, un excelente acero. Estamos lubricando con aceite soluble. Y estamos haciendo el roto guía, que luego vamos a meter el soporte donde iba el térmico anteriormente, el original. Vamos a hacer el cambio de broca. Ahora vamos a introducir una de 11-16. Estamos perforando con una velocidad baja para asegurarnos que los filos de las rocas no se quemen. Ahora vamos a hacer el cambio a la broca de pulgada. Nos aseguramos que los 3 lados de guía que tiene la broca caigan en cada una de las muelas del mandril. Y en estos momentos vamos a colocar la barra de interiores para dar la medida de ajuste con la espiga del soporte térmico. Ya tenemos la barra de interiores instalada. Ahora vamos a hacer un corte en su interior muy mínimo para que entre ajustado. Estoy seguro que con ese corte es más que suficiente. Vamos entonces a bajar el disco y vamos a la prensa hidráulica. Y vamos a meter el flanche con ese ajuste de presión que le dejamos. Bueno, ya está el flanche en su punto, ahora vamos a soldar. Vamos a utilizar el electrodo de 70-18. Vamos a hacer unos 4 puntos en cruz para fijar esa posición en la cual quedó después de haber metido el flanche en la prensa hidráulica.
Bueno, ya tenemos los 4 puntos para que el flanche quede en la misma posición en que la metimos en la prensa. Vamos a escoriar en estos momentos con cincel mecánicamente y procederemos a hacer la aplicación de la soldadura a todo su alrededor. Vamos a hacer cambio de electrodo. Seguimos soldando con electrodo 7018. Vamos a escoriar. Seguimos aportando electrodo 7018. Hay que soldarlo muy bien porque esto hace mucha fuerza cuando el ventilador está en su proceso de giro.
Vamos a colocar otro electrodo. Escoriamos. Y terminamos ese cordón. Bueno, vamos a gratear. Bueno, vamos a colocarlo nuevamente en el torno. Bueno, vamos a empezar a ratificar la circunferencia del flanche hasta que esté totalmente circular. Como la pieza está un poquito caliente, mejor echarle aceitico y no soluble. Estamos torneando entre puntos para asegurarnos que todo está en su alineación. Todavía se siente un vacío. Seguimos rectificando. Vamos a hacerle un poco más. Y revisemos cómo está esa circunferencia. Excelente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tornear la guía interna. Todo lo que trabaje con guía es excelente porque en este caso esta guía es la que hace la mayor parte de la fuerza. Importantísimo. Esa guía debe quedar aquí para luego hacer las perforaciones. Entonces vamos a tornear para hacer el diámetro interno donde esta guía entra.
Primero vamos a hacer una perforación interna de media pulgada, porque el Vanclós tiene una guía por donde pasaba en la parte original cuando vienen instalados, por ejemplo, en una International Warstar con un motor 400. La parte neumática viene por ahí, por esa guía. Por ahí entra el aire que acciona el Vanclós. La base trae la conexión allí. Como esto es una adaptación para un Ford Cargo, ya la parte del aire viene en la misma tapa. Vamos entonces a hacer una perforación con broca de media para que esa guía entre sin ningún problema. Ya tenemos la perforación. Ahora vamos a empezar el proceso primero de refrentar la parte plana. Voy a aumentarle la revolución a la máquina. Y vamos a hacer un proceso de refrentar esa parte plana. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer empezar aquí a que nos quede bien refrentado, ya que la parte plana hace contacto con la parte plana del Vanclós. Es importante que esté bien refrentado. Bueno, seguimos. Vamos a hacer la guía. En estos momentos lo llevamos en 60 milímetros, tiene 65 la guía. Podemos ampliarla un poco más.
Bueno, en este caso, como regularmente es un trabajo que se hace, qué mejor plantilla, aquí tenemos el original, qué mejor plantilla que una misma base, ¿sí? De una misma referencia de Van Close. Ahí ya entró, ajustado, y ahora vamos a perforar sobre esa misma plantilla. Bueno, tenemos una broca 10 milímetros, vamos a hacer la marca con la broca 10 milímetros, que es el diámetro del orificio del centro. Vamos a centrar con la misma broca, ya tenemos el centro. Ahora vamos a colocar la broca de inicio, una broca de cuarto. Vamos a hacer una primera rosca. Yo preferiblemente hago una rosca para tener asegurado con un tornillo y así perforar el resto de orificios. Tengo instalada la broca de inicio, que es de cuarto de pulgada. Y ahora vamos a colocarle la broca de 5/16. Luego vamos a machuelar con rosca de 3/8 ordinaria, paso ordinario. Bueno, ya tenemos el primer orificio. Vamos a roscar machuelo de 3/8 de inicio. Ya tenemos la rosca a los tornillos, llave Bristol.
Aseguro la pieza. Y ya con la pieza asegurada, de esta misma forma hacemos el resto de rotos y roscas. Centramos con la broca de inicio 5/16 para tornillo de 3/8 y roscamos. Por aquí me mandó Carlos por el codo del aire y por el tronco y todo eso.
era que estuvo de hacer una cosa.